En este proyecto hablaremos sobre el ámbito político. Hablaremos sobre qué es el ámbito político, algunas características del ámbito político y algunas instituciones del ámbito político. El ámbito político se refiere al conjunto de grupos y procesos políticos que interactúan en un entorno histórico y cultural y se caracterizan por cierto grado de interdependencia recíproca que expresa en las actividades, hábitos, rituales y reglas que organiza la competencia por el poder político entre los actores y específicamente entre las clases políticas. En el ámbito político también entra la política. La política es un factor muy importante en el ámbito político. La política se divide en sectores. La política no se divide por sectores, sino que se divide por rango. El rango más alto se puede decir que es el presidente de la República, luego sigue sus gabinetes donde entra secretario de Educación, secretario de Fuerzas Armadas, secretario de la Salud, entre otros. Y luego siguen los senadores y diputados, que ahí entran en la Cámara de Diputados. Y ya más regionalmente en cada estado tiene sus gobernadores, igual su gabinete y sus diputados y senadores. Y ya más regionalmente cada municipio de cada estado tiene su presidente municipal. Es decir que en Chiapas tiene su presidente municipal, su gobernador del estado y el presidente de la república. A continuación hablaremos sobre un poco de las instituciones políticas. Buenas tardes, profe. Soy Mauricio Alexander Hernández Ramírez del segundo B y yo voy a hablar un poco de las instituciones políticas. Las instituciones políticas son las organizaciones dentro de un gobierno que crean, que también aplican y hacen cumplir las leyes. A menudo medían en conflictos y también elaboraban políticas gubernamentales en torno a la economía y los sistemas sociales, y asimismo representan a la población también. En general, los regímenes políticos democráticos se dividen en dos tipos: presidenciales encabezados por presidentes y parlamentales por parlamentos. También la legislatura que los apoyan son únicamente de solo una cámara o bicamerales de dos cámaras, por ejemplo, un Senado y una Cámara de Representantes, o una Cámara de los Comunes y una Cámara de los Lores. Los sistemas de partidos pueden ser bipartidistas o multipartidistas, y los partidos fuertes o débiles según su nivel de cohesión interna. Las instituciones políticas son aquellos órganos, partidos, legislaturas y jefes de Estado que conforman la totalidad del mecanismo de los gobiernos modernos. Además, las instituciones políticas incluyen organizaciones de partidos políticos, sindicatos y tribunales legales. El término instituciones políticas también puede referirse a la estructura convenida de reglas y principios dentro de los cuales operan dichas organizaciones, que asumen conceptos tales como derecho al voto, gobierno responsable y rendición de cuentas. En resumen, las instituciones y los sistemas políticos tienen un impacto directo en el entorno empresarial y en las diversas actividades de los ciudadanos en un país. Por ejemplo, un sistema político inclusivo y en evolución en lo que respecta a la participación política de la gente, centrado en el bienestar de sus ciudadanos,
que contribuye al crecimiento económico en su región. Todas sistemas sociales, económicos y religiosos necesarios para alcanzar metas colectivas como la política. Y por último puede ser proteger la integridad del sistema político de amenazas externas, y que en muchas sociedades la función principal de los partidos políticos consiste en representar a grupos de interés y de crear nuevas políticas, minimizando las opciones. La sociedad debe contar con un tipo de sistema político para que pueda asignar recursos y llevar a cabo proyectos de manera adecuada. También en una institución política establece las reglas con las que una sociedad ordenada obedece, y en última instancia revisa y administra las leyes para quienes buscan desobedecerlas. También hay varios tipos de sistemas políticos. Los sistemas políticos abarcan tanto la política como el gobierno e involucran el derecho a la economía, la cultura y otros conceptos sociales. Los sistemas políticos más conocidos pueden reducirse a unas cuantas nociones básicas, y otros tipos de sistemas políticos son similares en idea o en origen, pero la mayoría tiende a vincularse con estos. La democracia, por ejemplo, es un sistema de gobiernos en que toda la población participa o todos los miembros elegibles del Estado suelen ser a través de representantes electos. También la república es el Estado en el que el pueblo y los representantes electos ostentan el poder supremo y tienen un presidente electo o nominado en un lugar de una monarca. Puede ser también la monarquía, que forma parte de gobierno en la que reina una persona, normalmente un rey o una reina. La autoridad, también conocida como corona, casi siempre se hereda. El comunismo es un sistema de gobierno que en el Estado planifica y controla la economía. A menudo un partido autoritario tiene el poder e impone controles estables. La dictadura también podría ser forma de gobierno en la que una persona toma las principales reglas y decisiones con poder absoluto sin tener en cuenta el aporte de los demás. La función de un sistema político fue en 1960 que fue Gabriel Abraham Almond. También puede ser un sistema político preservar la integración de la sociedad a través de la determinación de normas, y también puede ser adaptar y cambiar algunas características del ámbito político. Una característica del ámbito político es que tiene un objetivo en concluir a través de su poder, o sea, decir que tiene una meta durante su año de gobierno. Característica de la política. La política es la forma de accionar del gobierno de una determinada nación o estado frente a los temas económicos, sociales y de interés público. Es el proceso mediante el que se toman decisiones que se aplicarán para todos los que conforman una comunidad humana. Mediante esta también se realizarán negociaciones que buscan una conciliación de intereses. En realidad, es bastante amplio el significado de la política y se relaciona a lo que hace referencia al espacio público. La definición de esta ha sido debatida por una gran cantidad de intelectuales y teóricos políticos. En la actualidad todavía no hay un consenso a totalidad de cómo definirla. Muchos autores le han definido como el ejercicio del poder, ya que a través de esta se ejerce poder al fin de llegar a mediar
en las diferencias que existen sobre los intereses de una sociedad determinada. Características de la política. Mediante ella se toman decisiones para concluir una serie de objetivos. A través de la política se ejerce el poder, actividad por la que se busca el bien común. 2. Sirven para mediar y llegar a consensos entre pares sobre los intereses de una nación. 3. Se encarga de los asuntos públicos, lo que tiene que ver con aspectos social, cultural y económico. 4. Gracias a la política se pueden lograr acciones que beneficien las sociedades. 5. Sirven para organizar las sociedades. Una breve explicación. ¿Para qué la característica? Mencionadas anteriormente se cumplan, deben existir mecanismos que amparen dichos lineamientos. Por ellos, una de las características más importantes son sistemas políticos. Los sistemas políticos son el conjunto organizado de teorías, principios y métodos que se implementan en las sociedades al momento de llevar a cabo un gobierno. Estos sistemas abarcan el ámbito económico, social, electoral, entre otros, y se llevan a cabo de una manera más o menos estricta o radical. Este sistema engloba las diferentes instituciones del Estado para gobernar. Los sistemas políticos tradiciones son la república y las monarquías. Uno de los más antiguos, algunos de los sistemas políticos existentes son las democracias, el comunismo, el capitalismo, la dictadura, el socialismo, el feudalismo, entre otros. Dentro de estos sistemas políticos es posible que existan diferentes significados a nivel organizacional. Hay muchos tipos de ideología política como, por ejemplo, el conservadurismo, el liberalismo, el totalitarismo, el nacionalismo, entre otros. También hay diversas ramas que derivan de la política, como por ejemplo la economía política, la ciencia política, la filosofía política, entre muchas otras. Existe una distinción que se da entre las personas que ejercen la política. Estos son funciones políticos y los que estudian, quienes investigan cuáles son sus. Una de las características más destacadas de la política es una forma de poder. 2. Es llevada a cabo por individuos elegidos por los ciudadanos. 3. Busca resolver conflictos dentro de una sociedad para garantizar el bien común. 4. Está formada por un conjunto de actividades y responsabilidades. 5. Es estudiada por los politólogos. 6. Se implementan tanto a niveles de los estados como de agrupaciones e instituciones. Está plasmada en diferentes sistemas políticos y formas de gobiernos. Hablemos del INE. El INE es el Instituto Nacional Electoral, que nos permite votar a los ciudadanos mexicanos por algún representante de cada municipio, estado o del país. Es decir, que cada 3 años se vota por el presidente municipal. Y para el gobernador son 6 o 4 años, si no me equivoco. Y para el presidente de la república son cada 6 años. Es decir, que en el 2000 se elige un presidente, en el 2006 se elige otro presidente, en el 2012 y así sucesivamente, cada 6 años. Algo súper especial del INE es que hace una actividad cada cierto tiempo a la población mexicana. Es decir, que es la actividad del voto. El voto es anónimo, no se puede compartir con nadie y tampoco no es obligado votar por un partido, sino que el partido que tú prefieras, por él votas. El voto es libre y anónimo. ¿Qué es la INE? Es el Instituto Nacional Electoral INE.
Es uno de los órganos constitucionales autónomos de México con funciones de una máxima autoridad electoral que se encarga de celebrar y regular los procesos electorales y nombrar las directrices o las que los sujetaron los participantes de dichos procesos. Entre sus funciones incluyen organizar elecciones en todo el territorio mexicano, tanto federales como locales, en cuyo caso deberían coordinarse con los organismos públicos locales electorales. Organizar los procesos de participación ciudadana, tales como la iniciativa ciudadana, con una consulta popular o revocación de mandato. También administrar el registro federal de electores y, con él, expedir la credencial para votar, coloquialmente llamada la INE, que es también difundir con exclusividad la formación pública sobre los procesos electorales. También intervenir con previa solicitud en los procesos de elección interna de los partidos políticos, como promover por distintos métodos la participación ciudadana en la vida pública, la preeminencia del sistema democrático y el ejercicio libre de voto. Normar los tiempos de radio y televisión para todos los involucrados en los procesos electorales y también vigilar el uso de los recursos públicos integrados a órganos electorales y partidos políticos. Un dato de la INE es que se creó el 10 de febrero de 2014 en sustitución del Instituto Federal Electoral tras la reforma política electoral del 2014. No entró en operaciones sino hasta el 3 de abril del mismo año, cuando su primer presidente, Lorenzo Córdoba, asumió la dirigencia de órganos